hermanos, a todos ustedes. Gracias a Dios por todo y vamos a comenzar otra clase más. Gracias a Dios. Algunas personas no están. Yo escuché a pastor explicando también el motivo que Dios continúe con ellos, como Michael oró para nosotros. Muy bien. Y a los que están, vamos a empezar. Amén, mis hermanos. ¿Todo bien? Todo bien. Mis hermanos, voy a compartir con ustedes ahora mi pantalla, una ventana. Y acá estamos, mis hermanos, en Hechos, capítulo 13. Ya leímos todos los versículos hasta el versículo 6 y ahora estamos empezando el versículo 7, que dice así: que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque deseaba oír la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros ya tratamos un poquito sobre eso. Entendemos por que el motivo que era chamado procônsul, diferente de procurador, que eram todos governadores, ok? Tranquilo, não há necessidade de nós aprofundarmos mais que isso, porque isso já é suficiente para entendermos o que a Bíblia diz. Então, versículo 6 trajo para nós que quando atravessaram toda a isla de Chipre, chegaram a Pafos. En nuestro mapa nosotros tenemos de Salamina para Pafos. Son las dos ciudades que son citadas en Hechos en la Biblia a respecto de esta isla. Y versículo 6 también nos dijo que tenía un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús es un nombre judío. Bar, hijo de Bar Jonas, hijo de Jonas. Bar Timeo, hijo de Timeo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Pero era mago y falso profeta. Y nosotros conversamos un poquito de eso también. Y 7 dice que este judío, pero no era un judío que adoraba al Señor Dios Todopoderoso y todo eso, era un mago, era un falso profeta. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, con el gobernador. Pero también dice que el gobernador era un hombre prudente, inteligente, despierto. Un hombre prudente no es todo que le llega, él pone para dentro, no, calma, déjame mirar bien cómo se hace eso, cómo es aquel. Y aquel, trae para acá también que a mí me gustaría mirar, entender y estudiar. Es un hombre prudente, selecciona las cosas correctamente. Pero cerca de él tenía un falso profeta. Pero en su isla tenían dos varones predicando cosas diferentes. Otros dos varones judíos también. Judíos no necesariamente, sabemos que Bernabé era de allá, de Chipre, y Paulo era de Tarso, en Asia Menor, pero judíos por religión, judíos por cultura, judíos. Pablo era un fariseo. Esses hombres estão predicando coisas, pero tal vez essas coisas não sejam tão idênticas a que este outro judío Bar Jesús está acá dizendo para mim. Isso Sergio Paulo pensando. Então, que ele dijo? Chamem a ellos, porque me gustaría escuchar lo que ellos están diciendo. Entonces el experto, prudente, escucha uno, escucha otro, escucha otro, escucha otro. Pone en práctica lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 19, que tanto leemos, ¿no? Sean, entonces, listos para escuchar. Sean despacio para
hablar despacio para quedarse irado, enojado. Tranquilo. Entonces vamos al versículo 8. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Otras informaciones interesantes para acá. El mago Elimas, que así se traduce su nombre. ¿Cómo así? Nosotros recordamos, mis hermanos, que este Nuevo Testamento está escrito en griego. Griego, era el inglés de la época. Ya estudiamos eso, ¿no? Entonces, pero si me permiten repetir una vez más, es interesante eso, hay cierto tiempo ya. Si nosotros acá estamos en América Latina, vamos a decir Uruguay, por ejemplo, y tenemos un mensaje a un hermano cristiano de China, ¿qué idioma va a ser escrito? ¿En uruguayo o en chino? Si for en uruguayo, los chinos muy probablemente no van a entender. Pero si es en chino, yo por lo menos no voy a saber nada cómo escribir. Entonces, ¿cuál es el idioma entre uno y otro, el idioma del mundo? Nosotros sabemos que es el inglés. Entonces sería una cosa en inglés y alguien de ellos probablemente sabría entender inglés para decir para todos. Era el idioma griego de la época. Por eso que los judíos, aunque conversaban en aramaico y su ley era en hebraico del Antiguo Testamento, sus escritos eran en hebraico, pero su habla, su idioma era aramaico muy cerca, por culturas, tiempos y cosas así. Escribían el Nuevo Testamento en griego, porque todo el mundo podría tener alcance sobre el Evangelio. Ok, ¿y qué? ¿Y qué? Y que si un chino dice para nosotros tenemos una hermana se llama Shun Ha Si Shun He Ka. Yo no voy a entender nada, mis tal vez nosotros no. Entonces, si alguien que entiende chino e inglés, por ejemplo, este documento pasaría para Marcos, y Marcos no traería ese documento. Ah, eso se traduciendo se dice Juan Miguel. Ah, sí, Juan Miguel nosotros entendemos. Tengo un amigo chamado Juan, tengo un primo chamado Miguel, y así se va. Pero yo no sabré la diferencia. Así era para ellos. Porque Limas ellos entendían. Pero para Jesús, ¿qué nombre es eso? Era un nombre de judíos, un nombre semítico, y ellos no entendían. Pero el Limas, los griegos sí entendían. ¿Se entienden, mis hermanos? ¿Tranquilo? Muy bien. Entonces, esa cuestión es una curiosidad interesante para que nosotros nunca nos olvidemos que este idioma fue escrito en un idioma griego que era de un pueblo que conversaba en aramaico, que tenían sus leyes en hebraico. Interesante, ¿no? Solo curiosidad para nosotros. Versículo 9. Mis hermanos, hasta ahora, tranquilo. ¿Alguien? ¿Alguna cosa? Perfecto, gracias, Michael. Tranquilo. Versículo 9. Como Saulo, o sea, Pablo, acá cosa interesante. Mira como nosotros ya estamos caminando sin necesariamente ir al mapa ahora, porque son situaciones solo de un solo lugar, de Pafos, en isla. 9. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mar. Y dijo, 10. Eres un hijo del diablo, estás lleno de mentira y de maldad, y eres enemigo de la justicia, cuando dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Entonces, mis hermanos, acá Saulo, o sea, Pablo, por la primera vez en Hechos, nosotros estamos viendo Pablo en cambio de Saulo. Ah, un costumbre nuestro de decir que Saulo era un hombre no convertido y cuando él se convirtió al Señor, era una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces se fue llamado Pablo ahora. No es así, porque Saulo se convirtió a Dios en Hechos 9, Hechos 10, Hechos 11, 12 y nada de Pablo, solo Saulo. Hechos 13, un primer viaje misionero años después de su conversión, empezó y todavía Saulo. Salió de Antioquía Saulo, pasó por la ciudad portuaria Saulo, llegó en la isla Saulo y ahora que es llamado de Pablo por primera vez. Entonces la situación es el siguiente. Lucas, el autor de Evangelio, de Evangelio de Lucas y también de Hechos de los Apóstoles, del Evangelio, no deja de ser verdad, ¿no? No deja de ser verdad. Ya está introduciendo su nombre, Pablo, porque vamos a ver que él va a salir de Isla de Chipre para Asia Menor. Y Asia Menor ya era otro territorio. Y allá los pueblos semíticos judíos eran un pueblito de allá. Si él dice Saulo, Saulo, Saulo es ¿quién es ese? Ese es un religioso de Israel, aquel pueblo de allá. Era así que ellos decían. Pero si él dice Paulo, Paulo es un nombre latino. Paulo nosotros conocemos. Saulo también por él es más conocido por la Biblia. Pero Paulo es un nombre romano. Paulo, ¿eres ciudadano romano? Ah, sí, soy ciudadano romano. Sí, por favor, llega acá. Porque los ciudadanos romanos para ellos eran personas muy importantes. Entonces eran tratados de manera diferente. No era para ser así, pero las personas hacían así. Principalmente los jefes, los soldados, porque la manera de tratar a un ciudadano romano era muy diferente de tratar a otras personas. Entonces, este nombre Pablo es un nombre con peso muy diferente de Saulo. ¿Ok? Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el mago y dijo, eres un hijo del diablo. Interesante acá, mis hermanos. Jesús es nuestra salvación. El nombre significa hijo de salvación. Y ahora Pablo está diciendo, eres un hijo del diablo, de salvación no tiene nada. Hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad. Y eres enemigo de la justicia. Cuando dejaras de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces el trabajo de este mago era cambiar los caminos rectos del Señor. Y 11 dice, pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de mano. Interesante, ¿no? Fue una profecía que se cumplió. Hermanos, contra hechos no hay argumentos. No sé si se dice así también en español, ¿sí? Contra hechos no hay argumentos. Entonces, el poder de un Dios fue demostrado contra el poder de otros dioses. ¿Y quién vio eso? El procónsul, que era un hombre inteligente. Entonces el 12 dice, cuando el procónsul vio
lo que había sucedido, quedó maravillado de la enseñanza del Señor y creyó. Ahí sí. ¿Por qué? Porque hasta entonces, enseñanza de un mago, enseñanza de otros dos hombres, el procónsul no se llegó a, voy a elegir a eso ya, no. Él era prudente, un hombre inteligente, y pensó, ¿cómo saberemos? Dos cosas diferentes, dos argumentos diferentes, todo diferente. No es tan sencillo decidir. Porque, pero es sencillo para nosotros que ya conocemos, que tenemos nuestra posición, mis hermanos. Pero para él, un hombre de origen probablemente griega o romana, un hombre político, no conocía la verdad, no era tan sencillo así. Eran cosas diferentes para él. Y ahora, con el poder del Espíritu Santo, él vio, no hay como ser falso. Hay un Dios operando acá. Eso solo puede ser divino. Hay un Dios operando en estos hombres acá. Ahí sí, el hecho del Espíritu Santo, con el milagro, validó el testigo, el testimonio, validó la predicación de los hombres de Dios. Amén, mis hermanos. Amén, ¿no? Si aplicación práctica ya, mis hermanos, que están viniendo en mi mente ahora. Nosotros podemos estudiar, podemos leer, que es perfecto, tiene que ser así, estudiar mucho la palabra de Dios, leer todo. Pero sin oración, sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo es diferente. En cambio, también no es correcto solo buscar el Espíritu, amén, gracias a Dios, ese es perfecto, y decir, no, ya estoy buscando el Espíritu, es suficiente, no voy a estudiar a nada. Es otra cosa. El Señor nos dice eso para nosotros, ¿no? Una vez preguntaron a un pastor coreano, si no me olvido, si no me engaño, pastor, ¿cuál es el principal? ¿El estudio de la palabra o la oración, ayuno y búsqueda por el Espíritu Santo? Y preguntó, interesante. Aquellos hermanos orientales, no filosóficos, ¿cuál es la ala del pájaro más importante, la derecha o la izquierda? Interesante. Yo me pensé sobre eso y es interesante. Ejemplo perfecto, ¿no? Perfecto. Los dos. Amén, mis hermanos. Vamos al versículo 13 de capítulo 13, pero hasta ahora, ¿tranquilo para todo? Tranquilo, muy bien. Nosotros estamos en Pafos. Estamos ni en Uruguay ni en Brasil, estamos en Pafos. Vamos al versículo 13 que dice bien así, mis hermanos. Mira, hasta ahora todo eso acá en Pafos de la isla de Chipre. Recordando acá, mis hermanos. Salieron de Antioquía de Siria, fueron a la ciudad portuaria de Siria, que es Seleucia. Atravesaron el mar Mediterráneo, también llamado de Mar Grande en la Biblia. Llegaron a una ciudad llamada Salamina, muy grande, tenía varias sinagogas por allá, y atravesaron toda la isla hasta Pafos, donde tenía el procónsul Sergio Paulo, con un mago judío y falso profeta llamado Elimas, que como se traducía su nombre, que era Bar Jesús. Y de acá vamos a leer el versículo 13 adelante, que es el viaje de ellos de Pafos, de salida de isla de Chipre para la Asia Menor, llegando en provincia de Licia, que es Perge de Panfilia. Panfilia nosotros estamos llamando como distritos. Distritos, ok, mis hermanos. Serían como los estados de acá de Brasil, serían como los departamentos de ustedes de ahí. Estamos chamando de distrito. Na Bíblia não diz necessariamente distrito assim, mas nós estamos chamando usualmente para quedar mais tranquilo, mais fácil o estudo. Ok, então, ¿qué pasa? ¿Qué pasa el versículo 13? Paulo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ya está diciendo para donde nosotros estamos indo. Antioquía
de Pisidia acá, mis hermanos. Antioquía de Pisidia ya es Galacia. Entonces, él va a decir nombres en el medio del camino, pero el objetivo final ahora es Galacia. Y dice así, mis hermanos, 13. Después que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Acá nosotros ya tenemos cosas interesantes. Después que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros, toda la vez era Bernabé y Saulo, y ahora Pablo y sus compañeros. Los que tuvieron la oportunidad y pudieron ver a los videos que hicimos, llegamos a tratar eso antes, como la pastora, por ejemplo, que vio a todo y ya está pasada, no, llena de puntos, no hay nada que hacer más. Solo enseñar, pastor. Solo enseñar. Sí, sí. Los puntos, ¿no, mis hermanos? Alguien se sonriendo por ahí, puntos a pastora, puntos al aniversariante. ¿Se dice aniversariante también? La cumpleañera. Con, La pastora comparte con la hija, ¿verdad? con la hija y la Cumpleañera. 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 Eso. Y la cumpleañera comparte con quién, Cintia? Con el marido en el mínimo, ¿no? La cumpleañera comparte con el marido porque es uno con el marido. ¿Y con la amiga? Eso, Mar. ¿Qué es eso? Estamos en vivo acá en medio de todas las personas. No hay como decir no, Cintia. La cumpleañera comparte con el marido y con la amiga. ¿Qué es eso? Y ahí ella tiene que compartir. Cuando uno cruza los 30, tiene que empezar a compartir más. Le quedo sin punto. Dios proveerá. Proverá. Te faltó fe, amiga. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a compartir. Corazón solícito. Muy bien. Muy bien. Ok, mis hermanos. Entonces, Pablo y sus compañeros. Ahora, tienen una cosa muy interesante por acá. En el escrito de Lucas, en Hechos, está diciendo nomás Barnabé y Saulo, pero nosotros desde el versículo 1 leemos que eran los hombres que tenían allá, eran profetas y maestros, Bernabé, muchos otros nombres. Y en último, Saulo. Es decir, era como si Bernabé fuera el más maduro, el más, tal vez, el mayor de ellos, el líder, el cabeza. Y Saulo, el más recruta, más, me olvidé la palabra, pastora, que usted me dijo, más, el menor, ¿no? Se dice así, más recruta. Hasta ella se olvidó, creo. ¿Cómo? No sé, Principiante. principiante, neófito. Principiante, eso. Gracias. Creo que nos cuesta prender el microfonito acá con Pati. Y ahora, de un viaje misionero de eso, está diciendo Pablo y sus compañeros. Entonces, por algún motivo, se entiende que Pablo está en la frente de la misión ahora. Porque está diciendo Pablo y los otros, Pablo y los otros. Entonces, Pablo está en frente de la misión. Y ahora hay algunas cosas que los estudiosos creen que pueden tener ocurrido. La Biblia no dice ahora, mis hermanos. La Biblia solo dice Pablo y sus compañeros, Pablo y los otros. Pero ¿qué puede estar ocurriendo ahora? Sugestiones, por ejemplo, una de ellas que los estudiosos creen. Pablo era el hombre que conversaba, que hablaba. Bernabé era el líder hasta entonces, pero él era más sencillo, más silencioso, no decía tanto. Los dos tenían el Espíritu Santo naturalmente. Entonces, tal vez, no es bíblico eso, es una suposición de algunos estudiosos. Bernabé puede tener dicho: Pablo, por favor, toma la frente de la campaña, del viaje. Estamos contigo ahora. Tal vez sí, tal vez no. Lo que muchos creen también. Pablo
era un hombre, y nosotros estamos viendo que Pablo era un hombre de temperamento muy difícil. Tal vez Pablo tomó liderazgo de campaña. Tal vez. No es bíblico. Es una opción. Y si él hizo eso, los estudiosos dicen que si fue así, Bernabé, en nombre de la misión de Dios, del Evangelio, quedó semana. Perfecto, ok, vamos a continuar. Pero no sabemos cómo estaban las cosas perfectamente entre ellos. Sabemos que después del primer viaje hubo una briga, una pelea muy grande entre ellos, con un pretexto, cualquier no. Pero hubo una pelea muy grande entre ellos de manera que se departaron. Entonces las cosas, tal vez, la pregunta es, ¿será que esta pelea fue solo por aquel momento y solo así? No sabemos. Tal vez fue una pelea de cosas muy ya antiguas. Cada uno con su temperamento. Bernabé era un hombre muy antiguo, era mayor, era experiente, y Pablo, no conocemos también los puntos negativos de los dos por completo, los puntos positivos de los dos, pero hay posibilidades de que cosas extrañas estén ocurriendo acá, aunque los dos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pasa en todos lados, ¿no? ¿Cómo, Cintia? ¿Cómo? Disculpa. Pasa en todos lados, hasta la actualidad, ¿no? Ah, sim, sim, eu estava pensando nisso, pero essa história é solo de aquela época. Hoje não há mais isso em lugar nenhum. Ahora somos todos santos. No, Nosotros somos le todos, damos gracias. é isso. Em las iglesias, sobre as missioneiras, nós, todo muito perfeito. Não? Interessante, não, meus irmãos? Como aunque estemos cheios do Espírito Santo, amém, somos todavia carne. O próprio Pablo diz em Romanos 12, mis miembros, aunque mi mente esté en el espíritu, mis miembros tienen la tendencia al pecado. Miserable hombre que soy. Miserable hombre que soy. ¿Quién me librará la muerte de este? Entonces, nuestra naturaleza que siempre decimos, Jeremías 17:9 también. Engañoso es el corazón del hombre y desesperadamente corrupto, es perverso. Entonces, nuestra naturaleza, aunque lleno del Espíritu, nosotros tenemos que siempre estar peleando. Como Gálatas 5 también dice, el Espíritu, anden en Espíritu para que no hagan las concupiscencias, los deseos de la carne. Porque un pelea contra el otro, siempre hay pelea. Nunca carne y espíritu caminan juntos. Por eso, siempre espíritu o carne. Tenemos que siempre estar luchando. Entonces, 14. Otra cosa interesante, mis hermanos. De allí, Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Este Juan es el Juan Marcos. Y Juan Marcos era un joven que después escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, este Juan que estamos viendo acá es el autor del Evangelio de Marcos. Él era discípulo de Pedro, después también. Pedro, discípulo de Jesucristo, y fue el autor del Evangelio de Marcos. El primer evangelio escrito en la Biblia. No fue Mateo, fue Marcos, después Mateo y Lucas, después Juan. Pero Juan, acá es Juan Marcos, no Juan, el discípulo de Jesucristo. El Juan, discípulo de Jesucristo, fue el autor del Evangelio de Juan. Ok, mis hermanos. Interesante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de autoría del Evangelio. Marcos, autor. Este es Juan Marcos de aquí, discípulo de Pedro, que era discípulo de Jesucristo. Mateo, autor. El Mateo, discípulo de Jesucristo, el antiguo publicano, cobrador de impuestos. Lucas, autor, un médico llamado Lucas, que estaba con Pablo, que también está escribiendo este Hecho de los Apóstoles, que compiló y estudió a todo y escribió el Evangelio de Jesucristo por estudiar a todos ellos. Lucas tiene cosas interesantes como, por ejemplo, y María escuchaba todo eso,
y guardaba todo eso en su corazón. Ok, la pregunta es, ¿cómo Lucas sabía de eso? Que María guardaba todo eso en su corazón. Entonces Lucas tuvo contacto o con personas que tuvieron contacto con María, o tuvo contacto directamente con María, Madre de Jesucristo. Era un hombre estudiado, era un médico de una facultad, universidad griega, mis hermanos. La Grecia era fonte intelectual, los filósofos, entonces las facultades griegas. Nosotros miramos que cuando estudiamos los evangelios, cada uno tiene una manera de empezar el evangelio. Cardiólogo. Podría ser, no, no siempre, podría ser. Cuando empezamos, principio del evangelio de Jesucristo, o Jesucristo ya hacía las cosas, pero Lucas cuando empieza, oh excelentísimo Teófilo, basado en las cosas que nosotros estudiamos, por todo lo que podemos, entonces es un comienzo muy rebuscado de Lucas, es diferente. Otra curiosidad, Lucas era médico. Diferentemente de Marcos, que era discípulo de Pedro, un hombre bruto, pescador. Y nosotros estudiamos que Marcos fue escrito para los romanos. Los romanos son, Marcos presenta a Jesucristo como siervo, hacer, trabajar. Y Lucas para los griegos son personas de retórica, de oratoria y todo eso. Por eso Marcos es tan firme en los hechos de Jesucristo, las obras, los milagros, las curas. Lucas tiene más las parábolas. Y así se va. Ok, ¿cuál es la curiosidad? La mujer de flujo de sangre de 12 años que tenía, que tocó a Jesucristo. Y Lucas dice, ella tenía gastado sus dineros con los médicos, fue a los médicos, pero los médicos no pudieron sanarlas. Muy bien, defendieron la clase, ¿no? Y Marcos escribió la misma cosa. Marcos, calma ahí, calma nada. Ella gastó todo su dinero con los médicos, pero se iba de mal a peor. Como Lucas tuvo acceso a Marcos antes de escribir, probablemente miró y, no, eso no está en la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calma aí, meu amigo. Vou escrever de novo solo para defender minha classe agora. Sabemos. Pero sabemos que este Juan Marcos era ese jovencito aí, que estava com Pablo e Bernabé. E ele era primo, em outras versões, sobrinho de Bernabé. Provavelmente primo, pero como sobrinho. Era Bernabé era um homem mais experiente e Marco era um jovem. Outra coisa, mis hermanos. Hasta agora, todo tranquilo, mis hermanos. Tudo bem? Interessante, não? Muy bien, gracias, Michael. Perfecto, mis hermanos. Otra cosa, ¿por qué él se apartó de ellos y volvió a Jerusalén? Mira, ellos llegaron hasta acá, Perge. De acá, en Asia Menor, Juan Marcos se volvió y vino para acá, para Seleucia, para Antioquía también. Si ustedes están en el teléfono, este punto acá de mouse está muy pequeño, pero es de acá, de Perge, directamente para Seleucia en Antioquía. ¿Por qué, mis hermanos? No sabemos necesariamente. Los comentaristas bíblicos también tienen algunas opciones. Opción 1, se extrañó su familia y cosas así. Otra opción, tuvo miedo de los peligros y de la situación, del viaje misionero y otros motivos así. Uno de ellos, él era sobrino en práctica de Bernabé. Y ahora, ¿quién estaba a frente de la misión? Pablo. Ahí eso es otra cosa, mi señor. Es otra cosa. Una cosa es mi tío, mi primo está acá conmigo, un jovencito. Otra cosa es este hombre bruto ahí, dictando cómo sean las cosas. No sabemos si es esa opción, pero sabemos que hubo pelea por causa de Juan Marcos después.
Pablo dijo, él no, y Bernabé, él sí, Pablo, él no, y se apartaron. Entonces es una opción también, ¿ok? No sabemos, pero es interesante que miremos el objetivo, mis hermanos, eso es nosotros estudiamos eso, mirando el escenario de la circunstancia. Como es interesante. Ah, ¿y por qué? Porque más arriba, vamos a ver en 2 Timoteo, cuando Pablo ya está viejo, muriendo, tragan también a Juan Marcos, él me es útil. Pablo está diciendo que Juan Marcos es útil. Ah, sí, ¿por qué? Porque allí ya era Pablo muy tratado por Dios, mis hermanos. Mira, un hombre ya iba a morir, más tratado, más maduro, tal vez arrepentido de las cosas que dijo, de muchas cosas que se comportó con las personas, aunque estuviera lleno del Espíritu Santo. No sabemos la situación del corazón de Juan Marcos contra Pablo, de Bernabé contra Pablo, y las cosas estaban se arreglando. Entonces, cuando vamos a estudiar Tesalonicenses, Timoteo, Colossenses, es interesante esse cenário de acá abaixo dar muito a chave. Amém? Muito bem. Vamos a 14, mis hermanos. Mira como Hechos es condensado, ¿no? Es rico, ¿no? Cada versículo tiene siempre muchas informaciones para nosotros. Pero es muy interesante. 14, mis hermanos. 14 dice así. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y sentaron. Entonces ya acá de Perge, de Panfilia, de provincia de Licia, fueron a Antioquía de Pisidia, de provincia de Galácia. Ok, lo que es importante acá, mis hermanos. Geográficamente, la cosa importante es el siguiente. Cuando él dice de Antioquía de Pisidia, está en el provincia de Galácia. Isso é importante para nós. Por quê? Porque já nesta cidade de Antioquia de Pisidia, que não era necessariamente dentro de Pisidia, curiosidade, meus irmãos. Pisidia neste mapa não mostra tanto, pero Pisidia, Antioquia era cerca de Pisidia, era outro distrito de acá, que eu não me recuerdo o nome, não me acuerdo del nome, pero era outro. Sí, y tenemos que saber, no, lo que tenemos que saber acá, solo lo que la Biblia dice. La Biblia dice así, Antioquía de Pisidia. Entonces, entender eso acá ya es muy suficiente para nosotros. ¿Tranquilo? Además de eso, ese estudio de cosas que se aprofundan, que para nosotros ahora no es más importante. Nosotros vamos a estudiar solo, mis hermanos, lo que es importante que está en la Biblia y para entender las epístolas. Esta base que nosotros estamos teniendo es base para la vida, porque estaremos estudiando las epístolas bíblicas del Nuevo Testamento hasta cuándo? Hasta la vuelta de Jesucristo. Si antes, con la salida de algunos de nosotros de este mundo, o en la vuelta, de segunda vuelta. Pero, entonces, esta base es base para nuestra vida entera. El interesante es que nosotros estamos entendiendo cosas siempre acá, siempre que nosotros leemos, estudiamos, entendemos cosas que se quedará para siempre, aunque olvidemos una o otra cosita, un nombre, otro, es normal, pero con la Biblia y el mapa, recordamos tranquilamente. En la Biblia, déjame mirar de nuevo. Sí, verdad, el mapa. Sí, recordé, pero ya sabe. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, el intuito no es grabar y decorar nombrecitos, no. El intuito es entender el escenario, porque tendremos el mapa y la Biblia. Y el intuito es saber cosas, solo las cosas que vamos a estudiar en la Biblia, en Hechos y también en las epístolas. Pero todo que tiene en la Biblia y en las epístolas que es interesante, nosotros vamos a tentar traer acá, aunque sean muchas cosas. Si hay en la Biblia, vamos a tentar traer, aunque sea muy contenido, pero es bíblico. Amén. De la misma manera que estudiamos las introducciones al Evangelio, ¿no? El pre-Evangelio. Ok, mis hermanos, entonces estamos acá en Antioquía de Pisidia, y es interesante saber que es provincia de Galacia, porque el libro a los Gálatas fue escrito para las personas de provincia de Galacia.
Si es Galacia total, si es Galacia del sur, es otra cosa, pero Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, estas 4 ciudades que Dios va a decir, fueron por lo menos las ciudades que recibieron la epístola a los Gálatas. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar Gálatas, tendremos estas acá en mente. Entonces, la historia de Hechos que vamos a entrar ahora es bases para Gálatas. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos acá. Estamos de PRG. Está rindiendo bem la clase de hoje, né? Foi interessante quando el engrenaje já funciona e nós vamos entendendo os detalhes, o mapa já se queda mais familiar para nós, as situações. Então, aunque tengamos sempre muito conteúdo, nós sempre vamos caminhando mais engrenado na situação. Graças a Deus. Ok. Después que siguieron a Antioquía de Pisidia, de provincia de Galacia, Y un día de reposo entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Día de reposo, ¿cuál día, mis hermanos? El sábado. Tenemos que tener ese en mente. El sábado. Casi siempre tenían sinagogas en las ciudades de los judíos, en casi todas ellas. En alguna de ellas, como Salamina, tenía muchas sinagogas, varias. Salamina acá, mis hermanos, de Chipre, ¿ok? Antes de Pafos. Tenían varias sinagogas. Y era la oportunidad para ellos, hombres judíos, entrar en las sinagogas y difundir el evangelio, que estaba siendo predicado primeramente para los judíos. Es interesante porque al final de este discurso de Pablo, que vamos a ver ahora en Antioquía de Pisidia, él va a decir: nosotros venimos a los judíos, pero ustedes no quieren. Vamos a los gentios. Es interesante, esa es base para nosotros. Entonces llegaron en el sábado, en la sinagoga, en un sábado, y se sentaron. La sinagoga del lugar, que era Antioquía. 15. Después de la lectura y de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga les dijeron, ellos leyeron, ¿no, mis hermanos de lectura? Leyeron, ¿no? Ellos leyeron la ley, los profetas. Entonces los jefes de la sinagoga, los principales, dijeron, hermanos, ¿no? Reconocieron que eran judíos, sus vestimentas y todo eso. Pablo, fariseo, Bernabé también, probablemente, y dijeron, hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Invitaron a ellos. 16. Entonces Pablo se levantó y luego de hacerles una señal para que guardaran silencio, dijo. Entonces Pablo se levantó para decir. Mira, una vez más, mis hermanos, siempre el hablante de ellos era Pablo. Mis hermanos, de ahora adelante, nosotros vamos a estudiar una cosa interesante. Ahora nosotros estamos entrando en una parte de Hechos 13 que es llamada de discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Ese discurso de Pablo es, como dice, un discurso, una predicación, que él va a hacer. Es una predicación que va desde el 13, versículo 16, se pasa, hasta el versículo 42, 41, la verdad, 42 ya está encerrado. Entonces, de 41 hasta 16, de 16 a 41, es discurso de Pablo. Ok, ¿y qué? ¿Y qué este discurso ahora nosotros prácticamente no vamos a entrar en mapa, en este mapa? ¿Por qué? Porque todo eso es acá en Antioquía de Pisidia. Es interesante que nosotros sepamos que es el primer momento en Galacia, ¿ok? Primer discurso en Galacia, en Antioquía de Pisidia. Y ese discurso va a ser muy interesante por muchos motivos.
vamos a ver que allá va a quedarse claro que los judíos están rechazando el evangelio de Jesucristo. Nosotros vamos a ver que los judíos, no todos naturalmente, pero algunos de ellos van a tener envidia de Pablo. Nosotros sabemos que la envidia es una cosita muy sencilla que no tiene malo alguno, ¿no? La envidia es una cosa horrible y la envidia mata. Y eso va a perseguir a Pablo y ellos van a huir a Iconio. Y llegando a Iconio para predicar el evangelio, personas de Antioquía, de Pisidia, van atrás de ellos también. Y ellos van a huir de Iconio para Listra también. Y allá van a predicar el evangelio, pero el objetivo de Listra no es predicar el evangelio, es estar huyendo de los judíos envidiosos y de las personas que estaban siendo contaminadas por la envidia de los judíos. Y acá en Listra, ellos pueden encontrar a Pablo y matan a Pablo, como deseaban, pedreado. Ay, pero Pablo no se murió, sí, por un milagro. O si murió y Jesucristo resucitó, no sabemos. Lo que sabemos y vamos a leer es que ellos carregaron, transportaron a Pablo hasta fuera de la ciudad y dejaron ya. Vamos a ver que después Pablo dice en Tesalonicenses, no, 2 Corintios, tuvo una revelación y por esa grandeza de la revelación me fue dado un espino en la carne, un mensajero de Satanás para esbofetearme, no sé cómo se dice así, esbofetear. Y por 3 veces pedí al Señor que apartase de mí, y Él me dijo, mi gracia te basta, porque el poder del Señor se aperfecciona en la flaqueza. En otras situaciones también Pablo dice, conozco un hombre que tuvo una revelación, él fue al tercer cielo. ¿Quién era ese hombre? Él mismo. Pero él fue al cielo. ¿Cómo? No sabemos. También es una posibilidad de allá en Listra él ter morrido. Llegó allá, vuelve porque no es tu tiempo ahora. No sabemos. Es una posibilidad. Entonces, mira cómo es interesante todo eso, ¿no? Son posibilidades, no sabemos, pero esas son posibilidades. Pero la situación es que mataron a él. No mataron, pero para ellos él estaba muerto. Ese escenario es interesante para nosotros. Entonces, este contexto acá de Antioquía de Pisidia es el empezo del contexto de Asia Menor, mi hermano. Contexto anterior, prácticamente el primer contexto, estaban en Antioquía de Siria orando y ayunando y el Espíritu Santo les habló. Contexto 2, isla de Chipre, Salamina, Pafos, el gobernador de la isla y el cambio de Bernabé para Pablo. Contexto 3, estaban en otro lugar, otra ciudad, otro pueblo, y empezando el discurso allá en una sinagoga, la persecución empezó a ocurrir de manera relatada en la Biblia. El escenario era escenario de guerra ahora. En Pafos fue muy bonito, el Espíritu Santo actuó, el gobernador se convirtió, el ciego y falso profeta se quedó ciego, pero acá en Antioquía de Pisidia era otro contexto. ¿Se entiende, mis hermanos? Esa parte de arriba, tranquilo hasta ahora. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a leer el discurso. Otra cosa interesante que nosotros tenemos ahora saliendo del mapa es el siguiente. Ese discurso trae para nosotros, ese discurso nos trae un padrón muy interesante que yo siempre no utilizaba. El padrón era el siguiente: eran pueblos judíos, la sinagoga personas judías, Bernabé y Saulo, ahora Pablo y Bernabé, eran también judíos, pero ahora cristianos, pero de origen judaica. Y los judíos estaban a esperar el Mesías, el Cristos en griego, a llegar.
Y la predicación siempre era así, mis hermanos. Era que el Antiguo Testamento es nuestro Antiguo Testamento, ¿no? Para ellos, la Tanakh. Miren que nuestra palabra de Dios, el Dios soberano, Dios de nuestro padre Abraham, Dios de David, él prometió que de David tenía un descendiente, Mesías, y todos los judíos, sí, amén, gracias a Dios, amén. Abba. Mis hermanos, y nosotros sabemos que Moisés en el desierto, oh, muy bien, como este hombre. Y Pablo decía con propiedad, no para mostrar que sabía mucho, pero era una herramienta de él. La demostración de conocimiento era para que las personas también dijeran, este hombre no está diciendo cualquier cosa, él conoce de la verdad, de la palabra de Dios. Este hombre es un hombre que conoce los propósitos de Dios para nosotros. ¿Por qué todo eso? Porque al final él decía así, mira que este Mesías que estamos esperando, este Cristo, ya vino aquí. Ahí es radical, mis hermanos. ¿Qué? 2000 años de espera. Desde Génesis, que Dios dijo, pondré inimizad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y mi descendencia y su descendencia. Y una molestará la cabeza, otro al calcañar, que no sé cómo se dice. Eso. Desde allá, desde Abraham, un descendiente de ti, desde David, descendiente de ti, desde todo eso. Ya vino. ¿Qué es eso? Peraí, vamos a escuchar mejor esa situación. Es un hombre que habla cualquier cosa. No habla cualquier cosa. No dice cualquier cosa porque él está diciendo todo lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Él tiene conocimiento de lo que está diciendo. ¿Se entiende, mis hermanos, el contexto? Siempre que tiene discurso, principalmente ese, siempre que tiene ese contexto, siempre para los judíos. Nuestro siglo XXI, nosotros estamos en el conforto naturalmente y ni siempre es tranquilo de entender ese contexto. Entonces, entendiendo eso, es más fácil el entendimiento que nosotros vamos a ver. Por ese motivo, Pablo, siempre empezando con toda la parte del Antiguo Testamento, para también entregar bases. Tal vez tenían personas allí que no subieran tantas cosas así, siempre con base, siempre con base bíblica. Y al final decía, el Cristo ya vino, el Mesías ya vino. ¿Cómo así? Sí. ¿Quién él es? ¿Quién es él? Jesús, aquel hombre de Galilea, el Galileo, sí, Jesús, a quien ustedes mataron, él es el Cristo, aquel que fue crucificado, sí, él es el Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es esa? Y algunos de ellos, y las cosas se quedaban, mis hermanos, agitadas. ¿Qué es eso que este hombre está diciendo acá en la sinagoga? Y unos decían, esa es una heresía, este hombre tiene que morir. Y otros se decían, qué cosa interesante, nunca tenía pensado en eso, pero él probó en la palabra de Dios y la palabra de Dios es toda esa. Y estaba una confusión total. En el mínimo eran cosas interesantes. Y el principal, el motivo de las personas hacían perseguición a Pablo y sus compañeros. No era la preocupación con la palabra, mis hermanos. Vamos a ver, pero ya un spoiler. Era envidia. Ok, Karen. Gracias, mi hermano. Hasta pronto. Bendiciones, mi hermano. Era envidia, mis hermanos. Por envidia, las personas empezaron a perseguir. Ahí la situación es muda, se cambia. Es otra cosa. Ok, mis hermanos. Amén. Otra cosa más. Una cosa final, antes de nosotros empezarmos ese discurso de Pablo acá en Antioquía de Pisidia. Ese discurso, como decimos, siempre tiene orígenes de nuestro Antiguo Testamento. Es la ley de ellos, los profetas, la Tanakh de ellos. Entonces él va a decir muchas cosas del Antiguo Testamento. Y nosotros estamos siempre comentando versículos por versículos acá. Pero
tenemos que tener muy cuidado porque estamos emergindo ahora en el Antiguo Testamento. Y Pablo cumple muchas cosas de allá. Entonces tenemos que tener cuidado para no comentar con todo el Antiguo Testamento en nuestra clase ahora de viaje de Pablo. En este pasaje, tener más 2 años o 3 años de estudio del Antiguo Testamento. Ok, mis hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado en esos comentarios vamos a aprovechar naturalmente muchas cosas interesantes, vamos a comentar una cosa, pero no podemos caer en la cilada, en buena trapa, que es saboroso de comentar todo el Antiguo Testamento. Es saboroso, pero es desvío de clase. Un día tal vez, ¿no? Pero primeramente los viajes, después las epístolas. Amén, mis hermanos. Antes de continuarmos, ya veo que Martín tiene la mano también. Antes de continuarmos, antes de empezarmos la lectura, yo ya iba a hacerlo también. Me gustaría, mis hermanos, saber de ustedes, tanto de Martín también como de algún otro de ustedes, si alguien tiene algo a decir antes de empezarmos en toda esa situación. Y como si está ok también, todo lo que tenemos hasta ahora. Por favor, Martín, pastor, no sé. No, que quería comentar que viendo, yo ya había visto el tema de la clase del discurso de Pablo en la sinagoga y que me hace acordar al discurso que hizo Esteban también antes de ser apedreado, que tiene incluso una exégesis mucho más amplia y mucho más profunda de toda la historia, desde el inicio hasta la llegada del Mesías en este caso, ¿no? Y me hizo acordar un poco a eso, y que, bueno, provocó prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, de hecho a Esteban lo liquidaron. Estaba Saulo. ¿Eh? Estaba también Saulo. Perfecto. Bueno, que de hecho fue Saulo, es verdad, que lo mató, ¿verdad? Que estaba allí. O sea, Cintia, los puntos van para quién, Cintia? Para mí. Para mí. Eso. Muchos puntos para él y para la persona que está al lado de él, que está diciendo todo también, ¿no? Sí, sí. Pero hay Por otros eso- que se toman los Por eso puntos. no vale. Por eso es para mí, porque si no es trampa. Trampa. Ah, Hay que predicar sobre la avaricia, de verdad. no sé qué decir, Marcos. Michael, mi hermano. Michael, Lo que- me lo que quedo hace- así, Michael. No tengo más lo que decir, Michael. lo que hace la envidia, vos. Es algo pequeño, pero te destruye, vos. Ah, Perfecto, Martín. Perfecto mismo. Ese discurso estamos observando, mirando acá. Pero ya Esteban hice uno antes de morir pedreado. Y fue un discurso fantástico, ¿no? Es muy interesante. Tiene informaciones allá que ni en todo el Antiguo Testamento de nosotros no tenemos. Entonces son discursos hechos interesantes, mis hermanos, que ellos tenían otras fuentes también, que la historia no trajo para nosotros. Por ejemplo, ya estudiamos que las epístolas de Corintios fueron 4. Tenían carta de los Corintios para Pablo también. Y nosotros perdemos la primera y la tercera, tenemos solo la segunda carta de Pablo a los Corintios y la cuarta carta de Pablo a los Corintios. Y la segunda carta, epístola de Pablo a los Corintios, es nuestra primera a Corintios. La cuarta es nuestra segunda a Corintios. Y la primera y tercera se perdieron en la historia, naturalmente. Y la carta de los Corintios a Pablo se perdió en la historia, o se perdieron en la historia también, se fueron más de uno. Entonces, y ellos tenían acceso a eso. Entonces ellos tenían cierto conocimiento de esa parte histórica. Nosotros no tenemos porque no tenemos las fuentes originales. Entonces ese discurso de ellos, a veces citan cosas muy interesantes. Y Martín nos trajo muy bien eso ahí. Perfecto, Martín. Gracias, mi hermano. Amén, mis hermanos. Muy bien. Señores hermanos, ¿alguien más le gustaría decir alguna cosa antes de empezarmos el discurso de Pablo? No, Cintia. Es porque mi esposo tiene
Tiene ¿Qué una es duda, eso? ¿Qué es eso? Vamos a tener... ¿Qué es eso? pero creo que nos iríamos un poco de tema porque dice, Piensa, cuenta de 1 hasta 10 antes de decir lo que va a decir. sí. Uno le dice a la esposa, ¿no? Después consultamos tal cosa, ¿no? Y ella va. Marcos, así está difícil, Marcos. Yo Yo ya dijo también, a Michael que no tengo más que decir. Aprovechen. ¿eh? Hay que aprovechar a preguntar. Este es el momento de todo el profesor. Claro. ¿Qué es eso, pastora? Mi pastora, señora. Poniendo combustible. Yo soy Personal dirigente. técnico, por favor, personal da equipe técnica, hacer el micrófono. Estamos teniendo problemas técnicos acá. Santo Dios. Porque con respecto a las cartas de Corintios que no están. Entonces Marcos decía que entonces como que pareciera que la Biblia estaría incompleta. Ujú. O Sí, sea, sí. se daría a veces eso por ejemplo, vos decías, Everton, por ejemplo, decías, se perdieron en la historia. Pero como, o sea, nosotros sabemos que no. Pero capaz que si alguien nuevo escucha eso, decir, entonces capaz que la Biblia está incompleta. O A quizás eso. no era algo tan relevante, o que el Señor permitió que... Digo, Dios permitió que no se Sí, sí, quedaran sí. en el canon. Perfecto. Claro. Nosotros actuamos con las herramientas que nosotros tenemos, ¿no? Y hoy el canon que dijo muy bien, fue muy interesante eso. Es el canon con los que tenemos. Entonces, no llegó hasta nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos poder arriba de eso. Si el Espíritu Santo nos permite, y nosotros creemos que la inspiración es de Espíritu Santo, naturalmente. Pero de manera crítica textual. Si nosotros tenemos esa solo, vamos a trabajar arriba de esas. Pero el punto, una curiosidad, es que junto con esas tienen varias otras. El Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Joel y otras cosas más. ¿Y qué pasa? ¿Cómo saber si ellos también entrarían en canon o no? Ahí tiene una cosa, mis hermanos, porque ya estudiamos sobre el canon. Vamos a tratar un minutito de eso. Minutito. Son las 15:10 casi. Agárrate. ¿Cómo, Michael? Ya nos desviamos. Pero es tapón. No entendí. Tal vez tenga sido mejor. No, que si bien nos desviamos del tema, pero es importante. No entendí, Martín. Disculpa también. No estoy entendiendo. No, que Cintia decía que nos desviamos del tema, pero es algo muy importante. Ah, sí. Alguien dijo que eso sería desviar del tema, ¿no? Mm. Ah, sí. Muy bien. Vamos a conversar con la... Si fuera una persona de familia de ella, como su marido, ella iba a permitir, ¿no? Ah, no, parece que no. Es importante. Ahora es importante, ¿no, Cintia? Dios mío. Voy a conversar con su pastora porque ella conoce bien y las dos así son del mismo team. Sí, hermanos, el canon bíblico. Tenía muchas cosas. Tenía cosas como los que tenemos, muchas informaciones importantes, pero tenía otras cosas como, por ejemplo, me gustaría escribir un evangelio de Jesucristo. Voy a escribir. Ok. Y no es así. O personas que decían así, el evangelio de yo soy el hombre, yo soy el Cecito, el evangelio de Cecito. Pero las personas decían, ¿qué necesito? Es un vecino, mi vecino de acá. No voy a leer el Cecito, voy a hacer otra cosa. Cecito nadie va a mirar, pero si yo escribo el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, el Apocalipsis de Pablo, las personas van a tener atención. Entonces escribía el Apocalipsis de Pablo, pero era Cecito. Era un falso, no era falso cognato, no era falso pseudo. Ay, me salió, están tan Una, sencillas. Como una, Michael Scott. una falsa inspiración. Eso,
Pero tenía un nombrecito técnico sencillo, fácil, que era pseudo-autoría, pseudo-autor. Era un nombrecito que se dice, que yo me olvidé, pero es como un falso autor, falsa epístola. Gracias, Michael. Pseudoepígrafo, como ellos dicen, pseudoepígrafo. El Evangelio de Pablo. Vamos a escribir que Pablo dijo de Jesucristo. Así es. Está una cosita, eso no dijo no, Pablo no decía así. Eso no dijo Pablo, porque Pablo en Corintios dijo muy diferente, Pablo en Romano dijo muy diferente. Y así, esto no es Pablo, no, mi amigo. El Apocalipse de Pedro, el Apocalipse de Tomé. Vamos a decir, pues nada, el Apocalipse de Juan, discípulo de Jesucristo, decía una cosa, esa aquí dice otra. No tiene eso, ese es diferente del Evangelio, ese es diferente de Santiago. Corta. Entonces, como ellos hacían, el criterio número 1 era poner así: solo entran en canon los discípulos de Jesucristo, los apóstoles. Entonces entraron los apóstoles o personas directamente ligadas a ellos. Por ejemplo, apóstoles, Mateo, apóstoles de Jesucristo, Juan, que escribió el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera Juan, el Apocalipsis de Juan, o personas directamente a ellos, por ejemplo, Lucas, directamente a Pablo, a María, entonces escribió el Hechos, escribió el Evangelio de Lucas, o Marcos, Juan Marcos, que era discípulo de Pedro, y escribió el Evangelio de Marcos. Y otro que era Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía contacto directo con Jesucristo, pero era su apóstol por el encuentro de Hechos 9, en que Jesucristo, en una visión, aparece para él directamente. En Gálatas, Pablo dijo, porque todos los momentos, mis hermanos, la autoridad apostólica de Pablo era siempre contestada. Era siempre contestada, siempre puesta en jaque. Y Pablo en Gálatas tuvo que decir, yo apóstol de Jesucristo, no da parte de hombre, sino da parte de Dios y tal, y tal, y tal, y tal. Mira cómo es interesante. Entonces, el apóstol de Jesucristo fue considerado apóstol y sus escritos también pudieron entrar en el canon bíblico. Con excepción de un libro de autoría desconocida, Hebreo. Hebreo pensaban que eran del apóstol Pablo, pero después descubrieron que tal vez no tenga sido de él. Podría ser de Gamaliel, de Apolo, de cualquier otro, no sabemos. Es autor desconocido, pero es una persona que tenía un conocimiento increíble del Antiguo Testamento. Y el griego de Hebreo es un griego muy rebuscado. Más rebuscado, algunos dicen, que el griego del propio Pablo. Ok, entonces este era el criterio número 1. Otros criterios. Jesucristo vino antes de Cristo. En 30 después de Cristo estaba subiendo al cielo. Algunos dicen 33, pero 30 estaba subiendo. Pero tenían personas escribiendo en siglo II, ciento tantos años. ¿Por qué tenía que tener escritos de allá si estaba tan lejos de Jesucristo? Y las personas que estaban cerca de Jesucristo, como sus apóstoles, ya estaban escribiendo. No es necesario, solo lo que los apóstoles escribían. Entonces, estos fueron criterios que fueron teniendo para que el canon fuera formado. Otros, por ejemplo, para discernir. Nosotros tenemos aquí la epístola de discípulo de Jesucristo, Simón el Celote. Muy bien, la epístola de Simón el Celote. Pero la epístola está en la ciudad, voy a decir así, mis hermanos, no es así, voy a hablar cosas diferentes, ok, solo como ejemplo. En la ciudad de Éfeso, es una epístola muy conocida, pero en Colosos no, en Roma no, en Corintios no. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Si es de Dios, son epístolas que generalmente eran muy conocidas en todos los lugares. Entonces tiene alguna cosa de diferente acá. Entonces esa epístola no era considerada también. Y así se fueron los cánones, ok, mis hermanos.
Hay estudios más profundizados, pero no vamos a entrar ahora porque algunas personas nos dejan que esto ocurra, ¿no? Por favor, Michael. Claro, el tema del canon, cuando si a alguien se le ocurría escribir, los eruditos tenían muchas cosas en cuenta. ¿Quién lo escribía? ¿En qué letra lo escribían? ¿En qué idioma lo escribían? ¿En qué material lo escribían? ¿De dónde lo escribían? Porque eso tiene muchísimo que ver también. Y después, aparte de todas esas cosas que examinaban, que tenían mucho que ver, era el contenido de lo que escribían también. Después de hacer una exhaustiva revisación, ahí se daban cuenta si era inspirada por el Espíritu Santo o no. Y después, bueno, ahí evaluaban si... Perfecto, Michael. Eso mismo, gracias, mi hermano. Bien. Entonces, esa es una oportunidad para que nosotros conversemos un poquito de canon, de una pregunta que vino de Marcos. Nosotros avanzamos un poquito más para aprovechar la oportunidad y tratar de eso. Amén, mis hermanos. Marcos, tranquilo. Perfecto, gracias a Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar el discurso. Vamos a empezar. Apretemos los cintos de seguridad, como se dice, apretemos los... Sí, sí, yo también. Por supuesto. 2 en 1, sí, 2 en 1. Todo que va para él, va para ti también, por supuesto. Entonces, mis hermanos, apretemos los cintos. Me gustaría aprender ahora, ¿cómo se dice? Apretemos los cintos de seguridad del coche. Pretemos los, ¿cómo se dice? Cintos de seguridad. Sí, ajusten sus cinturones. Ajusten. Ajusten los cinturones. Es el Ajusten dicho los en sí. cinturones. Gracias, Inti. Entonces, mis hermanos, ajustemos nuestros cinturones. Y vamos allá. Versículo 16. Escúchenme ustedes, varones israelitas, todos los que temen a Dios. 17. El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder. Hasta acá, ¿no, mis hermanos? El Dios de Israel eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo. Nuestros padres, principalmente Abraham, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento tiene grandes divisiones, mis hermanos. El principio de todo, cosas antes de eso, el principio de todo que fue la creación de Israel, el diluvio con la arca de Noé, y otra cosa más, que fue la dispersión de las naciones, que fue el famoso Torre de Babel. Todo es en el principio. Después la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacobo. Después de Jacobo, con sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zebulón, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Diná, Dan, Naftali, Gad y Aser, todos aquellos que nosotros ya estudiamos. Creo que ya estudiamos eso, ¿no? Si no, vamos a estudiar después. Ok, pero eran los patriarcas. José, Judá tuvo la bendición espiritual y José la bendición material. Todos se cambiaron a Egipto. Ese es el contexto. ¿Por qué? Porque tenía hambre en la tierra de Canaán. Y en el Egipto, ellos se estaban allá durante muchos años, 430 años allá. De esos 400 como esclavos. Esclavos, ¿eso? Esclavos. Entonces, 17, él ya dice todo eso. Gracias, Cintia. Y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de allí con gran despliegue de poder, las 10 plagas del Egipto, arriba del pueblo y de Faraón. Ok, tranquilo hasta acá, vamos a 18.
18, amén, amén. 18. Durante unos 40 años los toleró en el desierto. Ok, 40 años en el desierto, estudiamos eso. Después de destruir a 7 naciones en Canaán, les dio esas tierras por herencia. Entonces, todas las veces, mira, una información interesante, una curiosidad que él trajo para nosotros, que fueran 7 naciones en Canaán. Está especificando mucho. Peleando contra naciones, entrar en la tierra prometida ya no era más Moisés. Ellos entraron de este para oeste, atravesando el río Jordán, dice hermano. Ya era Josué. Entonces, de peleas, atravesaron el río Jordán para allá, y la tierra fue para ellos por herencia. 450 años después, fueron gobernados por jueces hasta que llegó el profeta Samuel. Interesante, ¿no? Años y años y años, que él trajo 450 años después de todo eso, fueron gobierno de los jueces. Interesante que él está trayendo esas informaciones una vez más, demuestra conocimiento para las personas. Eso es solo para quedarse a una exhibición. No, mis hermanos, en el caso de él, que era el nombre del Espíritu Santo, eso, una exhibición así podría poner bajo toda la expedición. Toda la expedición era una cosa peligrosísima, porque nosotros sabemos que una exhibición saca el Espíritu Santo. No es para él, es para nosotros. Aunque el Señor nos utilice por misericordia, nosotros no estamos haciendo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22, 23. Ni todo lo que dice Señor, Señor. Muchos harán milagros, profetizarán, y todo aquilo que estudiamos ya. Entonces, ¿por qué él estaba diciendo así? Por demostrar propiedad para ellos, como herramienta de proposital, para que ellos subieran no más. Ese hombre sabe lo que dice. Este hombre es estudiado. Lo que él dice de Jesucristo va a dar bases para muchas personas. No es solo un tagarela, un espermologos en original griego, que vamos a estudiar cuando chegarmos en Atenas, de Grecia, en segundo viaje. Este hombre es un espermologos, es una persona que dice cosa por cosa. Llamaron así, porque no conocía la historia hebrea de los judíos semítica, pero acá es diferente, estaba en una sinagoga. Okay. Los jueces, 15 jueces, algunas versiones dicen menos, otras más, pero 15. El primer juez, Oseas, o el primer juez que llegó ahí, de Josué, y fueron jueces, Eude, el cañoto. ¿Cómo se dice cañoto en español? Cañoto de mano izquierda. Cañoto también. No entendí. No, ¿Qué cañoto? Quien escribe con mano derecha se llama destro, acá. Ah, Diestro. Ah. Sí. Diestro. Diestro. Y cañoto, de izquierda. zurdo. Zurdo. ¿Cómo? Eso. Zurdo. 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 Escribe con la mano izquierda, Escribe zurdo. con la mano izquierda, es zurdo. Zurdo. Interesante, ¿no? Entonces, diestro, zurdo. Interesante, acá es destro, canhoto. Diestro, zurdo. Gracias. Vai necesitar recordar a todo eso después, ¿no? Entonces, un juez, Eude, que era zurdo, que mató al rey Eglón, y se pasa y profetiza y juicia Débora, y Sansón, y Sangar, y se pasa el último juez, el juez Samuel, que era profeta, juez y sacerdote también, es los tres. Y acá estamos, hasta que llegó el profeta Samuel. ¿Ok? Hasta acá, mis hermanos. Vamos a decir de todos los jueces, todo lo que hice uno a uno. No, por supuesto no. Ahora no. Sería interesante, pero ahora no. 21. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Pidieron un rey,
Samuel, nosotros deseamos un rey. Rey, no hay necesidad, ya tienen los juicios del Señor. El Señor es vuestro rey. No, deseamos todavía así. Mira, que un rey va a sacar sus hijas para mujeres de ellos, va a sacar sus hijos para el ejército, va a sacar sus producciones, agricultura y todo eso. Ok, todavía queremos así. Y el Señor Dios dijo, no es a ti que ellos piden, Samuel, es a mí, Dios de ellos. No hay problema, va a ungir Saúl y así, y todo se ocurrió como podemos ahora mirar acá en versículo 21, mis hermanos. Más tarde pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, quien los gobernó durante 40 años. Hay curiosidad, ¿no? Saúl gobernó durante 40 años, David 40 años también, y después Salomón por más 40 años también de gobierno. Curiosidad, los tres gobernaron por 40 años. ¿Ok? Perdón. Sí, por favor. Y también estaba viendo el detalle de los, o sea, se repiten, ese tipo de números también se repite, ¿no? Por ejemplo, los 400 años, cuando estuvieron allí en Egipto, después dice ahí que 400 años también estuvieron en el tiempo de jueces, y es algo que se repite a lo largo de la palabra. Como cíclico. Es interesante, ¿no? Esa parte de numerología bíblica. Mm. Es interesante, números que siempre se repiten, 440, esa cuestión, 40 días de diluvio de Arca de Noé, 40 días de ayuno, que eso se pasaba, y números que más aparecen en la Biblia. Los dos números que más aparecen en la Biblia son 3 y 7. Muy interesante, ¿no? 7 días también, 3 también, triuno, principalmente en el Nuevo Testamento, 3 dioses, 3 días y 3 noches, en 3 días y 3 noches, en el tercer día Jesucristo resucitó, 3 días y 3 noches en Jonas, en el pez, 7 también, 7 personas elegidas como los diáconos en Hechos de los Apóstoles, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolás, aquellos hombres todos de Hechos, sí, muy interesante esa parte de numerología bíblica, ¿verdad? Eso mismo, Martín. Muy bien observado mismo. Eso, Marco, perfecto. Gobernó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Muy bien. Muy bien. Interesante que los mismos números que, solo una curiosidad más, también no tiene nada, pero una curiosidad. El mismo periodo que una mujer tenía para quedarse limpia después de tener un hijo hombre. La ley decía que tenía que tener 7 días como el flujo de su sangre, de su ciclo menstrual. En el 8º día el niño tendría que ser circuncidado, que pasó con Jesucristo. Y después más 33 días de 7, más 33 para que ella quedase totalmente purificada. Después de 40 días, el hombre tenía que ser ofrecido al Señor, el primogénito. Lo que pasó con María, 7 días de este flujo de sangre. En el 8º día Jesucristo fue circuncidado, y de 8º 33 más, a partir del 8º, 40 días. 40 días ella estaba ya libre, y después se fue de Belén a Jerusalén para ofrecer a Jesucristo en el templo. Donde vio las profetisas, Ana, el profeta también, Simeón, y así se va. Interesante, ¿no? Amén, mis hermanos. Amén. Es muy interesante todo. Me gusta, me encantan todas esas cosas, esos contenidos bíblicos, ¿no? Son muy ricos, ¿no? Muy ricos. Gracias, Marco, por la explicación. 22. Cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, de quien dijo, me agrada David, el hijo de Jesse, porque sé que él cumplirá los planes que yo tengo. Interesante que Dios sacó el trono a Saúl. Y David cumplirá los planos del Señor, que no pudieron ser cumplidos en Saúl. Otra curiosidad. Recordemos que todo eso es Pablo
discursando en Antioquía de Psidia, de Galacia, ¿ok, mis hermanos? En la sinagoga de ellos. Para los judíos y los cercanos. Mis hermanos, otra cosa más. En la sinagoga tenían los judíos, pero también tenían otras personas. Hay nombres diferentes entre judíos, temientes a Dios y prosélitos. Vamos a ver estos nombres, muchos en ellos. ¿Cuál es la diferencia? Judíos, los judíos de religión judaica. Pero los gentiles no, gentíos. Gentiles es de gentileza, ¿eso? Cuando una persona es muy educada, gentil, ¿cómo se dice en español? Sí, también. Gentiles, Gentil. entonces sería, ¿no? Gentiles. Es una Entonces persona acá, gentil. entonces acá gentíos, porque en portugués gentis son la misma cosa. Entonces los gentíos, que eran pueblos paganos, algunos de ellos escuchaban de Dios de Israel y decían, me gusta este Dios, me encanta este Dios, deseo entregar mi vida para él. Entonces esas personas, algunos de ellos se acercaban y decían así, es interesante escuchar, yo deseo a este Dios en mi vida. Yo deseo, me gustaría tener este Dios como mi Dios. Y se convertían a Dios. Pero cuando se convertían los judíos decían así, perfecto, muy bien, viene acá ahora. Vamos a circuncidarlo. No, calma, ¿qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? Vamos a circuncidarlo ahora mismo. ¿Y el sábado cómo está? ¿Qué sábado hoy? Sí, porque está haciendo eso. Saca todo eso, para de eso, tiene que descansar. Calma, ¿qué pasa? Entonces, siempre los rituales, las cosas, comida, sábado, circuncisión, y muchos de los gentiles decían, mis hermanos judíos, me encanta su cultura, yo admiro mucho, es interesante también, pero eso no, mis hermanos, no me gustaría, no. Ese Dios sí, yo deseo en mi vida porque es el Dios poderoso y no soy nada sin ese Dios. Tengo que convertir ese Dios. No deseo más la Artemis de los Efesios, no deseo más Afrodite de los Corintios, su hermano Hermes de los Corintios también, no me gustaría más los dioses griegos como Poseidón, como Zeus, como Hades. Deseo a ese Dios, Jehová. Pero circuncidar, ley, no. Entonces ellos no se convertían al judaísmo. Porque para ser judío tenía que tener todo eso. Había que tener todo eso. Entonces, ¿qué ellos eran? ¿Eran paganos, gentiles? No, serían los gentiles temientes a Dios, las personas temientes a Dios. Esos se llamaban así. Pero todavía así ellos no podían entrar en la sinagoga, solo los judíos. Entonces, ellos quedaban afuera, en las ventanas, por ejemplo, escuchando, mirando, porque eran impuros y cosas todas más que los judíos tenían. Muchas cosas de tradición, no de la ley. Entonces tenía un poquito de xenofobia. Probablemente, mis hermanos. Probablemente. Para no decir por supuesto. No de todos, sino de algunos, naturalmente. Pero todavía sí tenían unos que eran temientes a Dios. Pero tenía otros que decían, sí, no hay problema, voy a circuncidarme, voy a guardar el sábado y todo eso. Sí, me voy. Entonces ellos se convertían al judaísmo. Eran nuevos convertidos al judaísmo. Esas personas eran llamadas de prosélitos. Lo que Jesucristo dijo en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque andan todo el mundo para convertir a una persona, y cuando tiene un prosélito, cambian esa persona peor que ella estaba, como ustedes. Prosélito, como un nuevo convertido de ellos, ¿ok? Judíos, nosotros sabemos, prosélito, judíos nuevos convertidos, pero eran judíos ya, pero nuevo convertido. Salieron del mundo pagano de los gentios. Y los temientes a Dios eran personas que aceptaban al Señor Dios Jehová, pero no necesariamente esa parte cultural de la ley de judíos, no son temientes a Dios. Eso es interesante. ¿Por qué? No es solo curiosidad, mis hermanos. ¿Por qué no es solo curiosidad?
porque estaremos mirando todo eso más a frente. Entonces, es necesario para nosotros. ¿Se entiende? Tranquilo quanto a isso, meus irmãos. Amém? Muy bien, muy bien. Ok, hasta ahora vamos a 23. O sea que nosotros seríamos tenientes. ¿Cómo, pastora? Disculpa. O sea que nosotros entonces entraríamos, seríamos tenientes. Temientes a Dios, sí. Sí. Claro, temientes. No Temientes. entiendo esa palabra. Si es teniente o Temientes. Temientes de temor, temeroso ¿no? de Dios. De temor. Es tementes. Entonces seríamos No. temerosos de Dios. ¿Cómo se Temerosos dice de Dios temor, sería. de temor a Dios? ¿Cómo se dice? En realidad, mamá está preguntando, ¿no? O estás, Claro. o estás diciendo. No, es que yo no entendía la palabra. Estoy preguntando. Probablemente yo estoy diciendo cosa, vamos a hacer acá ahora. Ustedes vamos a mirar todo. Claro, porque si es tenientes, Detener. sería detener a Dios. Ahora, Eso. temientes con M sería de temerosos. Claro. Entonces se cambia. Porque se cambia. temerosos de Dios, pero no practicaban la circuncisión y Todos los guardar el ritos. sábado y todo eso, ¿no? Tipo Martín es un temeroso de Dios. No se circuncidó, pero teme a Dios. Prosélitos. Y la otra era prosélitos. Prosélitos puede ser. Entonces tiene que ver quién es ese prosélito ahí o... Hechos 10, mis hermanos. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso. Acá, como De ustedes temer. pasan. Temeroso de temer, o sea, claro. Temeroso de Pues ya Dios. entendía temiente o teniente. Digo, como que no me está cerrando. Temiente. Pues yo escuchaba. Claro, temerosos de Dios, Es piadosos. temeroso. Cuando dicen piadosos, Mis se dice- hermanos, esa cuestión de las lenguas. Ay, Jesucristo. Estaba tan bueno. Cintia no Cornelio. tenía todavía reído de mí en alguna cosa grosera. No es grosero. Pero dice Y temeroso ahora, pero es interesante, temeroso de Dios, no y temiente. dice piadoso. Y ahí dice Cristina, wow. Y humilde, ¿no? Humilde. Mirá para qué era todo. Interesante. Y acá nosotros tenemos esa versión. Mira, versión Reina Valera contemporánea. Voy a poner en otra solo por curiosidad también. Vamos a versión internacional, por ejemplo. Y gentiles está bien dicho también. Gentiles con gentíos. Gentíos también tiene una segunda. Ese estaba correcto, ¿no, Cintia? Realmente no era gentiles, sino gentíos. Gentíos también, o sea, gentiles está bien dicho también, porque la Biblia lo menciona. Porque tiene como esos dos significados. O sea, la Biblia lo llama como gentiles en el español y también gentileza o es una persona gentil también tiene otro significado. Entonces, gentiles también, ¿no? Sí. Gentiles también. El español es muy amplio. Yes. Sí, de verdad. Complicado. Devotos y temerosos. Acá tenemos piadosos y temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Entonces, en todas las versiones que nosotros miramos hasta ahora, que fueron esas dos, temerosos de Dios. Muy interesante. Sí, gracias, pastora. Por eso, siempre gente acá. Gente. Perfecto, mis hermanos. Temerosos de Dios. Gracias, pastora. Entonces, siempre que yo dije, temientes a Dios es temeroso de Dios. Muy bien, muy bien. Riquísimo. Me alegra todo eso, mis hermanos, me alegra. Gracias a Dios por todo eso. Es un regalo de Dios. Para mí es un regalo de Dios. Gracias. 23, mis hermanos. Tenemos 20 minutos todavía. De acuerdo con su promesa, Dios levantó a la descendencia de David un Salvador para Israel, que es Jesús. Acá
Ya empieza, ¿no? De acuerdo con su promesa, Dios levantó de la descendencia de David un Salvador para Israel. Ok. Siempre diciendo eso, Abraham, David, Moisés, Abraham, Moisés, David, los babilonios, lo cautiverio, por ejemplo, Mateo también. Mateo, nosotros estudiamos que Mateo era un evangelio direccionado para los hebreos. Entonces, por eso él siempre tiene, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Y la genealogía de Mateo es de Abraham para abajo, no es de para arriba. ¿Por qué? Porque Adán, para los judíos, Adán era un pecador, pero nuestro padre Abraham, o sea, de Abraham para abajo. Diferentemente de Lucas, que hice la genealogía hasta Adán, porque los griegos, Lucas era para los griegos, y los griegos, si Lucas tuviera escrito solo para Abraham, solo hasta Abraham, los griegos dirían, ¿qué pasa? Porque paró solo en Abraham, Abraham no tendría padre, así lo terá. ¿Y por qué no continuó de Terá y su padre los otros? ¿Por qué eso? Porque los griegos eran así. Entonces Lucas dice, hasta Adán, hijo de Adán, hijo de Dios. Y los griegos, entonces Adán era un hombre hijo directamente de Dios. Y los griegos entendían, porque tenían los semidioses que eran hijos directos de dioses. Zeus era un dios poderosísimo en Grecia y engañaba a muchas mujeres y tenían relaciones sexuales con mujeres humanas. Y de ellos nacían semidioses como Hermes, semidioses como otros semidioses, que eran hombres y dioses, pero hijo directamente de Dios también. Entonces, cuando dice hijo de Dios, ellos piensan, interesante. La historia de Lucas, que dice que María fue generada en ella directamente el Espíritu Santo, para los griegos, no era cosa difícil de se entender. Era casi como natural. Pero estaba claro que no era por relaciones sexuales. Entonces era interesante ese conocimiento. Y acá es la misma cosa. Entonces cuando él dice, la descendencia de David un Salvador para Israel, ok, pero ¿qué es Jesús? Acá le está entrando en una dimensión nueva, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener, habemos que tener atención en eso. ¿Por qué? Porque para nosotros es tranquilo. Una descendencia de David es Jesús. Nosotros, amén, gracias a Dios. Alabanza a Jesucristo. Para nosotros. Pero para ellos era cosa diferente. Salvador para Israel, que es Jesús. Entonces la atención de ellos, nosotros podemos imaginar que es Jesús. ¿Qué él quiere decir con eso? Imagina el silencio en Antioquía de Pisidia, mis hermanos. El silencio de Achá. Y acá continúa. 24. Continúa diciendo sobre Jesucristo. Antes que Jesús viniera, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Juan, no Juan el discípulo de Jesucristo, sino el Juan el Bautista, que era mayor que Jesucristo 6 meses. Juan el discípulo de Jesucristo probablemente era primo de Jesucristo. Y también primo en algún grado de Juan el Bautista, porque la tía de Jesucristo, Salomé, era la madre de Santiago y Juan, de Santiago de Jacobo, disculpe, Santiago es el libro, de Jacobo y Juan, los dos discípulos de Jesucristo que eran pescadores de peces, pescadores, ¿no? Pescadores. Y Salomé era tía de Jesucristo probablemente, cuando hacemos una armonía de las mujeres que estaban en la cruz con Jesucristo. Fue la mujer que pidió a Jesucristo para los 2 niños de ellos, niños, los 2 hijos, que no eran tan viejos, tenían de 20 para abajo, probablemente, para que uno estuviera a la derecha, otro a la izquierda de Jesucristo. Después de eso, tuvo pelea entre ellos. ¿Por qué de 20 para abajo? Probablemente, porque la ley de Moisés decía que los impuestos del templo tenían de ser de 21 años para arriba. Y solo Jesucristo y Pedro, Simón Pedro, entregaron la moneda que serían de 2 impuestos, que vino de la boca del pez. Entonces, eso
es una situación muy fuerte para entender que los discípulos eran muy jovencitos. Y era normal un rabino como Jesucristo, que era un hombre de 30, 31, 32, hasta 33 años. Era normal que eso se ocurriera porque los jóvenes, sus padres deseaban que los jóvenes estuvieran con los rabinos estudiando. Mira, mi hijo está con un rabino, se llama Jesús, está estudiando, un rabino muy inteligente. Entonces, si Jacobo tenía, por ejemplo, 20 o 19, mis hermanos, Juan, que era todavía más joven, ¿cuántos años tenía? Tal vez 18, 17, 16. Con eso es más fácil entender cositas que ellos decían. Es más fácil de se entender que Jesucristo estaba en la cena y su sobrino, prácticamente, su primo, casi sobrino, estaba acostado en él, estaba acostado en él en su pecho, porque era muy jovencito también, el discípulo amado. Y también tenía tantas peleas entre ellos, ¿no? Para ver quién era el mayor de ellos, el más grande de ellos, el más importante de ellos. Ok, mis hermanos. Cintia, por favor. Una consulta, porque está el tema un poco de ignorancia quizás, pero quería sacarme la duda porque, por ejemplo, Mateo era cobrador de impuestos. Sí. ¿Y a esa edad era pequeño o ya también era adulto? O sea, ya estabas trabajando, básicamente. A mí se me ocurre, digo, porque también en la misma línea, no, no estoy muy interesado. Capaz que como él cobraba impuestos, capaz que él tenía algún tipo de exoneración especial. No, no se le requería a él pagar impuestos. Capaz que tenía ese beneficio, no sé. Perfecto. La pregunta fue muy buena, Cintia. Y el complemento también, Marcos. Es interesante. Porque si todos los otros tenían menos, aunque, por ejemplo, acá en nuestros países, yo creo que Uruguay también, la mayoridad se dice así, es con 18 años eso. Entonces, 18, por ejemplo, mis dos hijos son adultos. Tienen 19 y otro 21, son mayores de edad, no sé si la expresión es así también. Entonces, aunque tuvieron 20 y 19, ya eran también hombres en eso. Entonces, podría ser. Mateo podría estar trabajando de cobrador de impuestos con 20, con 19 también. Podría. Y ellos eran introducidos jóvenes también en empleo, en trabajos y cosas así. Tendrían energía. Y muy probablemente él tenía regalías, como Marco trajo para nosotros. ¿Por qué? Porque él era un traidor para su pueblo y tenía que tener muchas regalías para que se pusiera en esa condición, para que estuviera en esta condición de traidor. No era fácil. Entonces, ellos tenían muy dinero, los publicanos eran muy ricos. Otra cosa más interesante. Mis amigos. Mateo era de qué ciudad? Cafarnaum, de allá. Era cobrador de impuestos de allá, de Mar de Galilea. Nosotros estudiamos que Cafarnaum está al norte, a oeste de Río Jordán, de la entrada de Río Jordán en Mar de Galilea. Y allá era ruta también para las embarcaciones y ruta de vía mares. Muchas personas pasaban por allá. Era una ciudad chiquitita, pero una zona comercial también. Entonces tenían un cobrador de impuestos allá para hacer esas negociaciones y cobrar impuestos de los pescadores. Que los pescados de Tiberíades, la capital de Galilea, que tenían cuando pasaban para allá, impuestos. ¿Tenía algún pescador en la Biblia? Habría Pedro. puna. Tenía Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Sí. Hijos de Zebedeo. Eso mismo, perfecto. Man. ¿Quién puede decir que ellos nunca se conocieron en situaciones difíciles antes? Los impuestos. ¿Qué impuesto que nada? Los impuestos ahora lo mando te prender. Sabes que nosotros, Everton, estamos mirando con mamá como es serie de Chosen, y la serie de Chosen, si bien es una cuestión dramática y que no está mucho contenido, está en la Biblia, pero es algo que lo representa muy bien. Eso mismo.
Una de las cosas buenas que ellos tienen, naturalmente, mis hermanos, muy bien, Martín. Es un escenario, es una película que tiene cosas a más para que el contenido se expanda. No significa que no es bíblico, pues no está en la Biblia. Por ejemplo, para mí, me encanta mucho de hecho, sí, muy espiritual. Pero Basado como en los usos y costumbres de la época también, eso, ¿no? pastora. La parte cultural de ellos era muy Muy prácticamente de aquella manera, muy prácticamente. Ellos estudiaron mucho. Entonces, el peligro es que nosotros vamos a predicar, enseñar, y como dice la Biblia, cuando Jesucristo estaba con los colores para hacer... No, la Biblia no dice eso, el sermón de la montaña. De hecho, se dice que cuando fue el sermón, las mujeres, María y María Magdalena, estaban eligiendo el color mejor para su ropa. No tiene... Eran las favoritas del Señor, dice también. Sí. Ahí sin lugar de... Dice, hermanos, como la Biblia dice que la ropa de Jesús, no me dice. Entonces el peligro es ese. Nosotros tenemos que leer Biblia y asistir a dichos. Pero la parte cultural de ellos es impresionante. Como Martín trajo, muy probablemente fue de aquella manera. Porque era una ciudad chiquitita, Cafarnaum. Y ellos probablemente tuvieron contacto. Pedro era un pescador. Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan, también era un pescador y ellos tenían que entregar los impuestos. Entonces conocía a Mateo, muy probablemente conocía a Mateo. Ese lote, discípulo de Jesucristo, no era necesariamente de allá, pero era un enemigo de los publicanos. Muerte a los romanos y muerte en doble a los publicanos, como dice. Ahora imaginen, mis hermanos, un celote y un cobrador de impuestos como discípulo de Jesucristo al mismo tiempo. Ay, Dios mío. Uy, Jesucristo. Pedro, viene acá. ¿Qué pasa, Señor? Por favor, pone ahora guardias siempre acordado, principalmente para estos dos, para de madrugada, ellos no pelear y no matar a otro. No está en la Biblia, Señor, no está en la Biblia. Pero nosotros podemos entender el escenario. Interesante que cuando Jesucristo llega estamos casi terminando, mis hermanos. La Biblia dice que cuando Jesucristo va a Mateo, nosotros podemos imaginar el escenario. Ya tenían algunos discípulos. Tal vez los discípulos, ahora nosotros, hijos del maestro, discípulos del maestro, ahora sí, el maestro está yendo o indo, yendo, gracias, para Mateo. Ahora este hombre va a ser puesto en el infierno. Ahora él va a pagar, se le paga, el maestro va a condenarlo ahora mismo. Sí, nosotros, hijos de Dios, este publicano. Y Jesucristo dice, Mateo, viene conmigo. ¿Qué? Sí, Mateo. No es de las maneras de los discípulos, no es, mis hermanos. A veces nosotros, discípulos del Señor, condenamos tanto a las personas afuera. Para terminar, que esta pregunta de Juan, vamos a continuar de 25 adelante en la próxima, ¿ok? De 24, un poquito antes de 24 en la próxima. Por favor, me ayuden a recordar. Muchas veces nosotros como discípulos del Señor, en una buena circunstancia, amén, podremos orar mirar a otra persona y decir, esta está condenada. Eso es grave. Jesucristo nos trajo en el sermón de la montaña, que si yo digo eso a un hermano, estoy sujeto a fuego del infierno, es juicio condenatorio. La palabra original es moros, en aquella parte que nosotros estudiamos en capítulo 5 de ira contra el hermano. Que conversamos un poco de eso clase pasada, si no me lo olvido, fue aquí, ¿no? También. Eso, acá también. Mira qué interesante. Volviendo para allá. Entonces, nosotros no podemos mirar a otra persona y ese es un condenado. Esa persona no tiene salvación para él, para ellos. Solo Jesucristo, mis hermanos. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y otra cosa es Mateo. Podemos imaginar a Mateo allá. Estoy acá, realmente soy un condenado, no tiene salvación para mí. Ahora está veniendo el maestro. Interesante, mis hermanos, que Jesucristo moraba en Cafarnaum. ¿Y cuántos milagros y obras y curas Jesucristo hizo allá? ¿Y por qué no Mateo no estaba viendo nada? Mateo estaba allá. Entonces todas las personas de Cafarnaum estaban viendo y sabiendo lo que pasaba.
La Biblia dice que el jefe de la sinagoga dice a Jesucristo, viene Señor, y pone la mano sobre ella y ella va a ser curada. ¿Por qué él dijo, pone la mano sobre ella? Porque él vio muchas veces, viene acá, curado, viene acá, curado, viene acá, curado. Entonces él dijo, el jefe, pone la mano y yo sé que ella va a ser curada. Mira qué interesante, ellos estaban viendo todo eso en aquel lugar. Y Mateo también. Vamos a imaginar, está escrito en la Biblia, según San Chosen, Mateo achar a Jesucristo passando para allá. Pum, cura, pum, cura, pum, cura. Nós sabemos que ele tinha em coração, Senhor, e echou em minha vida, talvez, não está na Bíblia, minha vida, Senhor. Tenho tudo isso para que adelanta, não tenho meus padres, não tenho nadie, não tenho nada. Solo há pessoas que são tão pobres que todo o que têm é dinheiro. Nós sabemos em Mateus se sabemos uma circunstância disso. Senhor, que vida. Como seria interessante que eu tivesse esta vida dessas pessoas aí, estes homens que eu tanto molestei a eles, com este homem de Jesucristo. E talvez Jesucristo viniendo a ele, ai, Senhor meu, agora vou ser condenado, Senhor, vou ao inferno ahorita mesmo. Não sei se ele vai condenar-me agora ou vai só sancionar-me para depois que eu morir, vou ser condenado. Porque ele sabia que ia ser condenado. ¿Será que el Señor, vamos a imaginar, no está en la Biblia, mis hermanos, solo imaginaciones? ¿Será que el Señor va a condenarme ahora y matarme ahora o solo condenarme después que yo me voy a morir? Y Jesucristo llega para Mateo y dice, Mateo, viene conmigo. ¿Qué pasa, Señor? Viene conmigo, mi hijo. Yo imagino los discípulos, mis hermanos, desesperados, el celote comando en la espada, otro queriendo ir. No, la situación con estrategia. Todos aquellos chicos, Jesucristo, Mateo, viene conmigo, tú eres mío. Mateo, yo te elegí para mí, yo te creé para mí. A la oficina. Eso, yo. Mateo, yo no te quiero solo para ser un convertido, yo te quiero para seguirme. Mateo, yo no te quiero solo para ser un de mis seguidores como toda esa multitud, yo te quiero para ser mi discípulo, uno de los 12. De los 12. Es profundo eso, mis hermanos. Profundo. Solo Dios sabía el corazón de Mateo. Los discípulos todos condenando, juzgando condenatoriamente, y solo Jesucristo. ¿Cuántas personas están en situaciones caóticas en el mundo? E sabem, eu mereço ser condenado, não há solução espiritual para mim. Mira o que eu hago. E são de Jesucristo. Jesucristo dijo, há ovejas minhas que não estão em mi aprisco todavía. E se o amor de Jesucristo alcança essa pessoa e ela entende que há solução, há esperança para o pecador, que Jesucristo é fiel, eles deixam todo e vão a Jesucristo de maneira louca, desesperada en el buen sentido. Mis hermanos pueden hacer cosas, Dios puede hacer cosas con ella muy mejor que yo, que soy un pastor cristiano hace tanto tiempo. Amén. No es errado eso, pero yo no puedo condenar a las personas, condenarlas así. No es concordar con su pecado, está todo bonitito, el pecado es bueno, no es eso, sabemos que no. Pero interesante, ¿no, mis hermanos? Mateo dejó a todo aquel dinero, todo eso, toma, yo me voy. Y se fue. Con Jesucristo, dejó a todo. Después, el Evangelio de Mateo, poderoso Evangelio de Mateo, que escribió el Sermón de Montaña. Sermón de Montaña de Jesucristo, Sermón del Monte. Interesante, ¿no, mis hermanos? Interesante, ¿no? Entonces, con esta palabra nosotros vamos a quedarnos acá, mis hermanos. Estudiamos el 24, que Jesucristo viniera, Juan predicó, Juan el Bautista, al pueblo de Israel. Juan, el discípulo del Señor Jesús, y primo, también era discípulo de Juan el Bautista. Para próxima clase nosotros continuaremos en 25, que dice bien así. Cuando Juan estaba por terminar su obra, preguntó, ¿quién creen ustedes que yo soy? Que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? No soy el que esperan, pero después de mí viene uno
del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Esa parte acá es del Evangelio de Juan. Mira, Juan el Bautista, Evangelio de Juan el discípulo. Juan, el discípulo de Jesucristo, que también tenía sido discípulo de Juan el Bautista. Él escribió. Eso de acá, cuando los fariseos fueron a Juan, ¿quién eres tú? Dime algo para que yo entregue una respuesta a quien los que nos enviaron. Esto está en capítulo 1 y Dios, y 2 también, Dios. Ay, Dios. Marco, mi hermano, Cintia, por favor. Necesito, mis hermanos. Dios 2. Capítulo 1, final, y también empezó de capítulo 2, toda circunstancia, pero ese específicamente en capítulo 1, final de capítulo 1, que él dijo, no soy el que espera, es que esperan, pero después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado. Entonces, Pablo está poniendo el Antiguo Testamento, poniendo el profeta Juan el Bautista para traer credibilidad y fuerza al nombre de Jesús, como el Cristo, después. Amén, mis hermanos. Próxima clase de 25, 25 ya está entendido, de 26, ustedes hermanos descendientes de Abraham, y todos ustedes los que honran a Dios, los temerosos de Dios. Ahí. Temerosos de Dios. Ok, mis hermanos, pero eso ya es en la próxima clase. Mis hermanos, antes de terminarmos todo eso, hasta acá que nosotros estamos estudiando, tanto de mapa también, quanto de ellos. ¿Alguien, alguna cosa, mis hermanos? Nada. Nada, ¿no? Amén, gracias a Dios. Entonces, gracias a Dios por eso, más un buen contenido estudiado por nosotros, mis hermanos, de la palabra de Dios y más ese momento. Entonces, yo agradezco a Dios una vez más. Si Dios permita, próxima clase nosotros estudiamos todo. Amén. Continuamos. Pastora, ya por acá ya termino y dejo con usted también. Ok. Muchísimas gracias, Everton. Hermosa clase realmente y qué lindo es poder hacer preguntas que realmente traen luz, claridad y más comprensión a toda la situación. Hermosa clase. Marcos, te veo con ganas de cerrar esta reunión así como agradeciendo a Dios, así que por favor no me gusta hacerte esperar. Te vi con ganas de hacerme orar. Pero es un privilegio, amén. Muchas gracias te damos, Dios mío, por esta clase. Gracias, Dios mío, porque una vez más tú has hablado a través de tu siervo Everton. Dios mío, gracias porque nos has dado esta hermosa posibilidad nuevamente de seguir escudriñando tus palabras, Señor, la cual es lumbrera para nuestros caminos, Señor. Es lámpara a nuestros pies. Y de verdad, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos esta guía, Dios mío, en nuestras vidas? Padre, quiero agradecerte por cada hermano también que ha estado presente en la clase. Dios mío, gracias porque nos vamos edificados. Señor, nos vamos conociendo un poco más de ti, pero sobre todo con deberes en nuestra vida cotidiana de continuar aplicando, Señor, el conocimiento adquirido, porque de nada sirve, Dios mío, obtener información así porque sí nomás, sino que tú quieres edificar nuestras vidas, quieres que nosotros mejoremos nuestro transitar, Dios mío, día a día, en tu palabra, en tu camino, Dios mío, y para eso es que estamos estudiando, Dios mío. También te quiero pedir por aquellos hermanos que por diferentes circunstancias no han podido estar, que tú también les bendigas y llegues a donde ellos están, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús encomendamos nuestras vidas, Dios mío, encomendamos también nuestra semana que comienza, Señor, y que podamos también disfrutar y descansar lo que queda de este fin de semana, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús nos despedimos entre nosotros, pero no de ti ni de tu presencia, Padre. En nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, un abrazo grande, Dios les bendiga. Luego pasamos la clase grabada, ¿ok? Muchas gracias. Abrazo. A todos, cuídense. Saludos.